que el proceso de cambio. ¿Qué significa evolución? Cambio. Entonces, cuando algo cambia, algo se está evolucionando. Ahora puede ser para positivo o para negativo. Hay que entender que si la evolución existe es porque el tiempo existe, en todo caso en nuestro cerebro. Nosotros lo hacemos consciente del tiempo, pero por conceptos cerebrales. Entonces, quiero decir que si el tiempo lo colocamos a cero, por ejemplo, entonces no hay ningún cambio. Entonces no había ninguna transformación y por lo tanto no habría evolución. Pero si existe evolución es porque nosotros le damos valor al tiempo. Ya Albert Einstein, en su famosa propuesta llamada teoría de la relatividad, proponía, valga la redundancia, que el tiempo tendría que ser la cuarta dimensión. Hoy los procesos matemáticos y filosóficos están demostrando que algo de razón debía tener el tiempo. Pero queremos llegar al punto lo siguiente. ¿Cómo es que los científicos pueden demostrar de que la evolución existe? Entonces, para eso nosotros tenemos lo que se llaman las pruebas o evidencias de evolución. Dentro de las pruebas de evolución están las pruebas paleontológicas, entendiéndose que la paleontología es nada menos que la ciencia que estudia los fósiles. Lo que comúnmente decimos los restos fósiles. Pero no se puede decir así porque ya los fósiles son restos. Dentro de ellos tenemos las petrificaciones. Árboles muy grandes, geológicos, muy antiguos. Hoy ya no son árboles, son piedras. Han quedado erguidos muchos de ellos y por los terremotos se han caído, ¿no? Pero eran piedras, se habían petrificado. Gusanos, arenícolas, lombrices de tierra, a lo largo de los años han comido tierra y cuando se morían se petrificaban. Entonces, esas petrificaciones hoy nosotros los podemos ver como evidencia de plantas y animales que han existido en el pasado. Dentro de los restos anatómicos tenemos a los huevos, hay huevos que han quedado petrificados, pelos, garras, picos, huesos mismos. Entre los preservados tenemos nosotros a la resina vegetal. Entonces, hay que muchas plantas secretan sustancias, ¿no? Oleosas, resinas, y estas a la vez envuelven animales que han quedado muertos ahí. Y es uno de los casos muy emblemáticos en las películas de Jurassic Park. Si ustedes se acuerdan del Parque Jurásico, Sí. donde cuando pasaban la película, había un señor tenía en la mano una bolita, ¿no? Y adentro un mosquito, si se acuerdan. ¿Alguien me puede publicar cómo se llama todo eso junto? Ámbar. Muy bien, ámbar, maestro, ámbar. Aunque no lo crean, no es nada de película, eso es examen de admisión, el ámbar. Deberían saber ustedes que el ámbar puede conservar 75.000 años el ADN si en caso de mosquito hubiera picado a alguien. El problema es que los dinosaurios no han existido hace 75.000 años, sino hace más de 80 millones de años. Entonces, prácticamente existe una destrucción biológica porque ya no podemos recuperar el ADN por ese método. Quizás por otro sí, pero por ese método. El otro es el hielo. Ustedes siempre han escuchado que el padre evolutivo de los elefantes son los... ¿Quién es el padre evolutivo del elefante? Mamut. El mamut. Y el padre evolutivo del mamut es un mastodonte. Se supone que los mastodontes son los hijos evolutivos de lo que ya se estaban extinguiendo. Son los dinosaurios del Cretácico. En todo caso, los dinosaurios han tenido 3 periodos. Ellos pertenecen al periodo terciario. Cuidado. En ese periodo terciario, para ser exacto, hasta ahora estamos en la era cuaternaria. Entre primaria, una roca de la litósfera de la Tierra. Secundaria, 2 rocas. La lava lo está poniendo. Tercera roca, terciaria. Ahí están los dinosaurios. Los dinosaurios han pisado la tercera roca de la litósfera, o sea, del suelo. Pero nosotros ya no estamos en esa roca, estamos en la cuarta roca, estamos 200, 300, 400 metros hacia arriba. La lava ha ido encima y nosotros ya estamos encima de los dinosaurios. Entonces quiero decir de que prácticamente recobrar dinosaurios es imposible. Ahora, en la época de los dinosaurios existieron 3 periodos. El Triásico, el Jurásico y complétalo, Cretácico. y el Cretácico, doctor, máximo. El Cretácico. Y justo es en el Jurásico, que es el segundo periodo, en el cual hoy ya está determinado que surgen las aves. Las aves han venido de ahí.
Ustedes han visto en la película que habían dos dinosauritos que abrían puertas y esta cosa, ¿no? Se asume que ellos son los velociraptores. Según los estudios actuales, ellos y otros más han dado origen a lo que hoy conocemos como las aves. Claro que ellos no volaban, pero planeaban, ¿no? O sea, se subían a los árboles y de ahí bajaban, metían picadito para poder cazar. Eh, Luego del Jurásico viene el Cretácico y es así como existe la llamada quinta superextinción. Si usted me entiende, existen hasta 5 superextinciones que han matado muchos animalitos, muchas plantitas. Pero la quinta superextinción es la que acabó con los dinosaurios en el Cretácico. Entonces, cuando ellos mueren, todos no mueren realmente, sino que algunos ya tuvieron que optar por nuevas expectativas, por nuevas formas de adaptarse, y muchos de ellos dejaron de ser de sangre fría para comenzar a ser de sangre caliente. Así que una nueva versión de sangre caliente serían los mamíferos. Es ahí donde surgen los mastodontes. Con el tiempo los mastodontes se convierten en los mamuts. Y los mamuts son los que hoy son los papitos de los que nosotros conocemos como los elefantes. Así que Manny, ahí le hablamos, Manny, su hijito de Manny fue encontrado en Siberia, en el norte de Rusia, pero se encuentra congelado, lo que significa que está en hielo. Entenderemos entonces que Manny, su hijito, se han extinguido en la era del... ¿La era de hielo? La era del hielo, muy bien. Entonces, a eso nosotros les vamos a conocer, entonces ya sabes cómo la glaciación de Wisconsin. Se calcula que la glaciación de Wisconsin ha sido la era del hielo más brutal que existe en la historia de, por supuesto, de esa era, ¿no? Es la que acabó casualmente con la era, y es que esa vino con la llamada quinta superextinción. No se olvide, la glaciación de Wisconsin. Se calcula 35.000 años a 40.000 años atrás. Y acabó con mucha gente, más del 80% de los dinosaurios murieron. Y los que no murieron se tuvieron que convertir en esos reptiles modernos que ahora tenemos. El lagarto Juancho, el cocodrilo Dandy, las tortugas, todos esos reptiles que tú conoces, esos son reptiles modernos. Pero de ahí para atrás, los dinosaurios son reptiles de dos categorías. El primero que existió en el Triásico se llama reptil primitivo. Entre el Jurásico y el Cretácico, reptil antiguo. Y los reptiles que ahora tenemos, que nos rodean, están en los zoológicos, están en los pantanos y en las selvas, se llaman reptiles modernos. Eso para dar una idea de cómo es la evolución. Otro dato también es una excepción, porque el hielo solo te puede conservar el ADN 140.000 años. Lo que quiere decir que podemos nosotros traer a la vida, con las nuevas tecnologías de clonación, animales de esos tiempos, pero no podemos nosotros traer al dinosaurio. El dinosaurio es demasiado antiguo. Él ha vivido hace millones de años atrás y el ADN de ellos, por estos métodos, ya no está conservado. Los coprolitos, copro significa excremento, materia fecal. Entonces, hoy los estudiosos cuando quieren estudiar los hábitos de un animal del pasado, se van a esas bolas que parecen piedras y realmente son materia fecal y lo analizan y entonces ven su composición y se dan cuenta si eran herbívoros, si eran carnívoros, si eran omnívoros, si eran necrófagos, si eran carroñeros, si eran, o sea, algo, ¿me entiendes? O sea, el bolo fecal siempre da una información exacta, ¿me entiendes? Del sistema digestivo que tenía este organismo. Pero también tenemos nosotros a las huellas y los moldes. Bueno, sobre huellas no hay problema. Pues tú caminas sobre la superficie, depende de tu peso, depende del tamaño de la huella, entonces podemos nosotros deducir quién eres tú, ¿no es cierto? Pierina, ¿me quieres preguntar algo? A ver, sí. Sí, profesor, disculpe. Está compartiendo pantalla porque nosotros no estamos viendo nada. No está. A ver, se supone que estoy compartiendo. Vamos, gracias por eso. A ver, Pierina, voy por segundo. Dime que sí, dime que sí. Ya, sí, recién se ve. Gracias. Disculpa, Pierina, si por ahí de repente se me pasa. Entonces ya sabes, estamos en la primera lámina, así que tranquilo. Las huellas, como te dije, pueden ser también un dato muy importante para saber el tamaño del animal, qué tipo de animal, el peso del animal. Entonces, como que nos da ciertos datos también. Entonces, de esta manera, todas las pruebas paleontológicas nos dan datos de manera indirecta para saber de qué organismo estamos hablando. Y, por supuesto, los moldes, ¿no? Realmente los moldes son piedras. Donde un animal o una planta, un pescadito o alguien ha caído ahí,
estamos, se supone, el barro, ¿no? Y con el tiempo ese barro se ha comprimido, se ha solidificado y se ha convertido en piedra. Entonces, así se han formado muchas rocas, llamadas rocas sedimentarias. Así que las rocas sedimentarias son prácticamente un gran yacimiento, o sea, una gran mina, ¿me entiendes? Donde nosotros podemos encontrar animales y plantas. Estamos en restos paleontológicos llamados moldes. Es así, miren, que los estudiantes, ¿no? De geología, los estudiantes de antropología, de paleontología y todo aquel, inclusive de historia, que quieren regresar, ¿me entiendes? O reconstruir el pasado de la evolución, se van a lugares donde se encuentran rocas sedimentarias. Como tú puedes ver, siempre son rocas horizontales, ¿no es cierto? Tipo losetas. Y aunque usted no lo crea, para un chico que estudia en la universidad este tipo de carreras, esto ya lo ve de otra manera. Para ti solo son cerros, que hay que escalar un rato, después baja, sale ese agotadito, chévere, buena experiencia, pero para ellos no. Para ellos es todo ciencia y mañana más tarde puro billete, puro billete. Acá hay otro, por ejemplo, ¿no? Las rocas sedimentarias en Canadá. Así que los estudiantes del mundo, chinos, japoneses, todos se van allá a poder buscar, ¿me entiendes? Cualquier cantidad de organismos que se encuentran acá justo entre rocas y rocas. Como usted puede ver, se llaman rocas sedimentarias. Y los sedimentos son una gran fuente de restos, ¿no? O en todo caso, eh, eh, restos paleontológicos. Uno de los restos paleontológicos más emblemáticos es el picnodón. Es uno de los peces, de repente, geológicos, ¿no? De la familia de las pirañas, nosotros. Profe, Son peces óseos y ellos han sido encontrados, ¿me entiendes?, sobre roca. Así que estamos hablando de que eso se llama molde, no te vean, se llama molde. Los moldes son animales o plantas que han sido prensados entre dos o más rocas llamadas sedimentarias. Le adelanto que el llamado Caudipteryx, acuérdense, perdón, Archaeopteryx, repito, Archaeopteryx, ha sido encontrado 2 años después de que Darwin había presentado su obra Origen de las Especies. Esa obra fue publicada en el año 1859. Así, desde el año 1861, el Archaeopteryx ya había sido observado sin ese nombre, sin ese nombre. Pero la gente pensaba en otras cosas, pensaba que era un dragón, pensaba, o sea, no tenía idea de qué era. Era un animalito que se encontraba en rocas sedimentarias, pero tenía más la cara de un dragón que otra cosa. Entonces, muchos estudiosos de la época prefirieron no investigar más porque no tenían. El año ¿qué? 1998, sí, Durán, ¿quieres preguntarme algo? Lo siento, es que me quedé curioso. Dijo algo respecto de que no quiero nada más investigar sobre un dragón o algo así. Sí, eso es lo que voy a explicar ahorita. El año 1998 en China se encontró a otro Archaeopteryx, el más emblemático todo, el año 98. Inclusive fue publicado, usted puede entrar a Google, fue publicado en la revista Nature y la revista Nat Geo. Sí, bueno, ahorita no estoy a la mano porque le presté, no me devuelven esa revista. Pero sí, fue de lo más sorprendente porque ya tenemos evidencias de rocas sedimentarias, o sea, moldes, con los arqueopteros. Los científicos han reconstruido y se dieron cuenta que era una ave, estamos no más de 60 centímetros de altura, pero tenía rasgos de dinosaurio y también rasgos de aves. O sea, en otra palabra, plumas no tenía, tenía protoplumas. Y otra que tiene la evidencia de cualquier reptil. En las patas, cualquier ave tiene escamas. Así que cuando a ti te pregunten, ¿no?, ¿cuál es la relación que hay entre las aves y los reptiles? Son las escamas que hay en las patas. Eso evidencia que las aves provienen de los reptiles. Profe, Sí, ¿cómo se escribe escucho. Archaeopteryx? Quiero buscarlo en Google, ¿cómo es ese descubrimiento? Archaeopteryx. Se escribe Archaeopteryx con CH o X. Archaeopteryx. 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 A veces es bonito que el profesor pues le presente las, ¿no? Ahí está, Archaeopteryx, ahí está como está escrito. Pero también sería bueno, porque a veces Gracias. nosotros presentamos todo. ¿Lo encontraste? Si te das cuenta, la imagen es medio dinosaurio, medio dragoncito, ¿no? Es que como eso se encontró en China y China tiene sus ideas milenarias, sus leyendas y costumbres, sus creencias, los chinos pensaban que habían encontrado al, al
al dragón, hasta que luego se le apagó la luz porque llegaron los organismos internacionales y finalmente se demostró que no era el dragón, pues era el Archaeopteryx, pues, piña, piña. Sí, los chinos pensaban haber encontrado ahí al dragoncito. A ver, a ver si lo googleamos. Claro, mitad ave, mitad reptil. Pues acá lo que está publicando David, mira, David ya está ya, él es primo hermano del Velociraptor. El Velociraptor es un poquito más dinosaurio. El Velociraptor es más primitivo. El Archaeopteryx es más ya casi las aves de ahora. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, eso fue encontrado en China. A ver. Profe, ¿estás seguro que lo crían dragón? Yo no veo ningún dragón o alguna característica de ello. ¿Escucho? Un ratito, a ver si me puedes repetir porque un mototaxi se me cruzó acá. Ah, lo siento, es que vi la imagen también y no entiendo por qué los chinos creían que era un dragón. No tienen casi ningún rasgo de ello. No lo tienen, pues, por eso, pero ellos tienen sus creencias, pues ellos han creído siempre en que el dragón existe. Y mucha gente de esa época pensaba haber encontrado el dragón, ¿me entiendes? O sea, de hecho que está bien discutido, ¿no? Es discutido el asunto, pero no creo que ni siquiera discutido. La verdad que para mí no es discusión porque eso es científico. Son evidencias científicas, ¿no? Un ratito. Eh, lo que quiero es de tratar de publicar la imagen, por si acaso algunos chicos de repente no están googleando, y entonces quisieran de repente conocerlo o saber de que eso existe. Lo que pasa es que tendría que dejar de presentar. Bueno, pero tareita para ustedes, tareita. Interesante el asunto. Hay otros restos también, pues, como el diente de un tiburón del Cretácico. O sea, mucha gente cree que el tiburón es de ahorita, ¿no? El tiburón él es de la era de los peces. Tengan cuidado, los tiburones son antes de los dinosaurios. Los tiburones son peces, o sea, primero estábamos el cámbrico, después el precámbrico, y recién ahí hay evidencia de seres vivos. Y después viene la era de los peces, o sea, todos animales que se desarrollan en el agua. Y ahí al final de eso, al final de la era de los peces, aparece ¿cómo se llama? El tiburón. Pero luego, cuando ocurrió la segunda superextinción, sí, perdón, disculpe, la tercera superextinción, entonces, que ha sido la más poderosa, mató casi al 98% de los organismos que estaban en el agua y solo el 2% se salvó. De ese 2%, la mitad se quedó en el agua y la otra mitad se salió porque no soportaba el agua. El agua estaba totalmente contaminada. No llegaba luz porque todo el agua estaba metido en un manto ahí, entonces no llegaba luz, no había fotosíntesis, no había cómo vivir. Y los que salieron como anfibios y se convirtieron en reptiles. Y los primeros reptiles llamados dinosaurios. ¿Entendés? Es ahí entonces ocurre el llamado Triásico. El Triásico entonces se inicia con una superextinción y termina con una superextinción. O sea, antes y después del Triásico habían superextinciones. Entonces, Profe, al final de los peces, repito, ocurrió la tercera superextinción y de ahí comenzaron los reptiles, o sea, los dinosaurios. Esos dinosaurios se iniciaron con el llamado Triásico. Pero luego viene una cuarta superextinción. ¡Pum! Mata al del Triásico. Y de ahí viene reverdece nuevamente con el Jurásico. Después pasa al Cretácico y al final del Cretácico viene una quinta superextinción que acaba con los dinosaurios. Esa es la explicación de la época y tú tienes que aprenderlo para un examen de admisión. Y espero que sea más que divertido, sea amena, ¿no? Para que usted entienda de que aprenderlo no es difícil, sino que más bien darle un poquito de sentido al asunto y cuando estás en un examen de admisión, ya de vacilón ya contestas, ¿me entiendes? Qué bacán es salirse de un examen de admisión sabiendo que las cosas las has hecho bien.
Algunos de ustedes de repente ya han postulado ya, y algunos cuando salen postulados, salen serios, no hablan con nadie. Estamos todo el día esperando sus resultados porque no están muy seguros de haber ingresado. Profe, el tiburón del Cretácico, ¿cómo era? Comparados a la actualidad, eran grandes, pues. Todos eran organismos bastante grandes. ¿De por qué hasta ahora existen en las Islas Galápagos tortugas grandes? Porque se supone en ese tiempo, muchos de ellos eran grandes porque no tenían superdepredadores. De hecho, que Hollywood ha hecho superdepredadores, pues el tiranosaurio Rex, ese es Hollywood. Realmente el verdadero superdepredador de la época no era el tiranosaurio Rex, eso era mentira, era el gigantosaurio. Y el gigantosaurio no vivía en todo el mundo, vivía en Argentina, en las pampas de Argentina. Curiosamente, ¿no? Yo no soy argentino, no tengo familia allá, no tengo amigos, pero hay que mencionar las cosas son científicas. Bueno, seguimos. Más grande, el doble que el dinosaurio Rex, solo que el otro es famoso, pues en las películas, actor de cine. Aquí está pues el ámbar que el lado, los restos preservados completos, ¿no? El insecto del ámbar. Entonces ya sabe, el ámbar es una resina vegetal que puede conservar no más de 75.000 años en la arena. Acá también hay otros restos llamados trilobites. Se supone que estos aparecieron mucho antes en el Paleozoico, antes de que sean insectos inclusive. Se supone que los científicos piensan que son ellos, los trilobites, los que dieron origen a los insectos. Así que, sabes, si por ejemplo un examen de admisión y te hacen, no, ¿quiénes se consideran antecedentes evolutivos de los insectos? De frente, ya sabes, trilobites. No lo dudes, ¿ya? Aquí están los fósiles que nos ayudan a reconstruir organismos extintos del pasado. Por ejemplo, en el Devónico. Cuidado, estos son peces, ¿ah? Estamos hablando de la era de los peces, o sea, antes que sean dinosaurios. Se entiende, algo así como la segunda roca de la Tierra. Predominaban los animales acuáticos. Y se supone que estos tendrían que ser, ¿me entiendes? Los papitos de lo que tú hoy conoces como los tiburones, o sea, en el Devónico. Y vamos a hablar ahora sobre las teorías evolutivas. Ahora, ¿cómo es que aparece, me entiendes, bueno, esto de pruebas paleontológicas ya la tenemos? Ya. Aquí, por ejemplo, es una comparación de órganos homólogos de diferentes animales que se supone son los llamados caballos. Solo que este es el caballo del cuaternario, pero si se dan cuenta ustedes, los científicos han ido reconstruyendo, ¿me entiendes? Todas las estructuras óseas desde el Eoceno. O sea, al final de los dinosaurios, o sea, de los dinosaurios, hasta ahora mira cómo ha cambiado el esqueleto de un caballo. Pero también hay pruebas de anatomía comparada, entendiéndose que la anatomía comparada, como su nombre lo indica, estudia órganos. Y los órganos, por supuesto, son un conjunto de tejidos, ¿no? Entonces, hablamos un poquito sobre eso. Las llamadas pruebas de anatomía comparada incluyen órganos homólogos, órganos análogos y órganos vestigiales. Se llaman órganos homólogos aquellos que tienen el mismo origen pero cumplen diferente función. Análogos son aquellos que tienen diferente origen, perdón, disculpe. Sí, diferente origen pero cumplen la misma función. Los homólogos al revés. Igual origen pero cumplen diferente función. Y los vestigiales se asume que son órganos muy pequeños, muy rudimentarios, y ya casi no tienen función o no la tienen. Ejemplo en nosotros, la muela del juicio, o acá en el pechito, en el esternón, el famoso apéndice sifoides. Tenemos también los músculos de la oreja que ya no se mueven, porque su oreja no se mueve como la del lobo, ¿no? Entonces, eso vamos a ir estudiando en este momento. Georges Cuvier fue antagonista de Jean-Baptiste Lamarck. El mismo señor que habló sobre evolución y el cuello de las jirafas tuvo un compañero de trabajo, asesor de la corona francesa, pero a la vez un enemigo en el mundo de los pensamientos. Mientras que Georges Cuvier era creacionista. Él pensaba que la presencia del hombre en la tierra no era más que imagen divina, ¿me entiendes? Era creación.
Y lo que ocurría con la evolución, según él, era la catástrofe. O sea, cada un tiempo nosotros avanzábamos, llegamos a cierto nivel de civilización, degeneramos y luego viene una catástrofe. Entonces, él profesa mucho el arca de Noé. Se le llamaba fijismo, ¿me entiende?, a la corriente que George Cuvier había construido. George Cuvier, a pesar de eso, hacía excavaciones y se le considera como el padre de la paleontología. Pero Jean-Baptiste Lamarck era evolucionista. Él pensaba en la transformación, en los cambios. Por eso a los evolucionistas también le llaman transformistas. Entonces, George Cuvier y Lamarck eran antagonistas de pensamiento teórico. Pero hoy, repito, Cuvier es considerado el padre de la paleontología. Como tú puedes ver arriba, hay una roca sedimentaria y un animalito impreso ahí, lo que estamos hablando de un molde. Estos son los órganos homólogos. Los órganos homólogos, como te dije, tienen el mismo origen, pero están cumpliendo diferentes funciones. Si ustedes pueden comprobarlo, se dan cuenta que las dos extremidades tienen el húmero. Las dos extremidades tienen el radio. Las dos tienen cúbito. Y por supuesto también tienen extremidades acá. Tienen a lo que conocemos como el metacarpos. Este paquetito chiquitito acá hacemos los carpos. Lo que tú dices la muñeca. Y después tienen las falanges. O sea, son lo mismo. Solo que en el caso del delfín, toda la aleta sirve para nadar, mientras que el murciélago le sirve para volar. O sea, son órganos que tienen el mismo origen, pero cumplen diferentes funciones. Eso se llaman homologías. Así que las homologías ayudan a la evolución divergente. Se llama divergente. O sea, tienen el mismo origen todos los mamíferos, pero unos corren, otros nadan, otros vuelan y otros caminan. Los órganos análogos son lo contrario. Las analogías hoy se llaman también órganos homoplásicos. Sí, para aquellos que van a postular a San Marcos, por ejemplo, acuérdense bien, no solo se dice análogos, sino homoplásicos. Son órganos que tienen diferente origen, diferente estructura, pero están cumpliendo la misma función en el mismo hábitat. En este caso, las alas, por ejemplo. En el caso de las aves, están hechas de plumas y las plumas están hechas de queratina. Mientras que la mariposa están hechas de una capa conocida con el nombre de quitina. O sea, químicamente son dos cosas diferentes. Evolutivamente son diferentes. Las aves son vertebrados, las mariposas son invertebrados. Pero los dos vuelan, los dos tienen alas y los dos ocupan un mismo hábitat, es decir, el aire. Este tipo de órganos homoplásicos o análogos ayudan a la evolución llamada convergente. O sea, son dos organismos que tienen origen diferente, pero están llegando a realizar la misma función. Veamos esta imagen. En esta imagen vemos nosotros que existe un ser humano con su brazo, y si te das cuenta, este hueso es el húmero. El húmero en todos los animales es el mismo. Aunque de repente se ve más gordito, más cortito, pero es el mismo húmero. Abajo estamos hablando del cúbito y el radio. El cúbito y el radio. Este que está con cabeza chiquita acá es el radio. El cabeza grande es el cúbito. Casualmente la cabeza que tiene pico de loro le llaman olecrano. Acá igual radio cúbito, igual radio cúbito. Entonces luego tú te dices, pero yo cómo es que sé que es el radio, que es el cúbito. Lo que pasa es que el dedo pulgar es el que está relacionado con el radio. Nunca se olvide, el dedo pulgar es el que está relacionado con el radio. El cúbito más bien da para el dedo meñique. Otro dato interesante está que si bien es cierto los órganos de arriba son órganos homólogos, tienen el mismo origen, cumplen diferentes funciones, las alas de una ave versus las alas de una mosca químicamente son diferentes y tienen orígenes diferentes, lo que significa que ya no pueden hacer homologías sino analogías. Eso se llaman órganos análogos. Tienen diferente origen pero cumplen la misma función. Los órganos vestigiales son órganos rudimentarios, así también llamados, que se consideran atrofiados, reducidos, sin función, o si la tiene, ya la está perdiendo. En el caso del cuerpo humano, tenemos a la oreja, más que todos los músculos que mueven a la oreja. Esos músculos ya para nosotros están atrofiados porque no tenemos la facilidad, de mover la oreja. Ya que tampoco tenemos la necesidad. O sea, en vez de mover la oreja, mejor yo giro la cabeza y se arregló el problema. El otro es el apéndice secal, los vellos y muchas otras estructuras que nosotros tenemos. Por ejemplo, un caso acá.
Para animales como el delfín, como las ballenas, según los estudios actuales, las ballenas son cetáceos, eso ya lo sabes. Pero las vacas son artidáctilos. Tal es así que hoy, inclusive ya ha sido publicado también en Wikipedia, pero ya está publicado en libros, inclusive impresos en libros de zoología actual, que las vacas y las ballenas han sido genéticamente lo mismo. O sea, 100% exacto, eran lo mismo. Según los estudiosos, parece ser que un grupo de vacas ya no soportaban tanta depredación y se metieron al agua. Y ahí en el agua, las vacas se convirtieron en lo que nosotros conocemos como ballenitas, como delfines, cachalotes y muchos parecidos. Entonces, eso explica por qué, a pesar de que son mamíferos, están en el agua. Se supone que no deben estar en el agua porque los mamíferos son terrestres. Son adaptaciones. A partir de reptiles, para adelante ya somos terrestres. Pero, ojo, muchos de ellos han regresado. Es el caso, por ejemplo, de las tortugas marinas. Para que sean tortugas, tienen que ser reptiles. Han tenido que adaptarse en el suelo. Pero para que ahora sean tortugas marinas es porque los depredadores la han devuelto. ¿Entienden? Así es. Y eso también pasa con esto. Miren, miren bien en el delfín. Si se dan cuenta acá, donde marca mi puntero, dice pelvis, ¿sí o no? Pelvis. Es que claro, para nosotros la pelvis da origen al fémur, después viene el cúbito, el radio y después todas las piernas. Pero como ellos ya no las necesitan, quiere decir que su pelvis se ha atrofiado, ¿entienden? Entonces la pelvis para ellos ya es un órgano rudimentario, no lo necesitan. Aquí una anécdota. Hace muchos años en una institución, me acuerdo, una tutora me llama porque había una niña que quería salir, porque tenía que salir porque tenía un problema de apendicitis aguda. Y bueno, me llamaron, por los conocimientos que tengo, me llamaron, me pregunté, ¿qué es lo que tienes? Me duele mucho la barriguita, ¿dónde? Y se agarró esta parte, donde marca mi puntero, se agarró acá. ¿Pero estás segura? Ya, presiónate. Se presionó. ¿Y te duele? Sí, me duele mucho. Suéltate. ¿Te duele? No mucho. Acá a la derecha, apriétate. ¿Te duele? No, no. Suelta. No, no me duele. Le dolía acá a la izquierda. Y le digo, ¿pero tú tienes conocimientos de medicina? No, pero me duele. Ah, ya. Cuando ella salía, le llamé un ratito. Si quería salir, no tenías que mentir. Profe, pero no le he mentido. Sí me has mentido. Porque el apéndice secal no está en el lado izquierdo del abdomen, está en el lado derecho. Acá está, miren. Y dos, cuando uno tiene apendicitis aguda quirúrgica, o sea, ya tiene la infección, no duele cuando presiona, duele cuando sueltas. ¿Me entienden? Esos son los signos de McBurney y McCarthy. Y eso sirve para que el médico pueda hacer el diagnóstico. Y si no, ¿cómo te opera? No te puede operar sin hacerte una evaluación. En todo caso, de la anécdota que hasta ahora me acuerdo con esta imagen de una chica que al final lo que quería era salirse con el novio. Era la clásica. Bueno, tú ya sabes, esto de acá, esa dilatación se llama ciego. ¿Cómo sabes? Acá dice ciego. Es la primera porción del intestino grueso, porque luego viene el colon. Este es el colon. Entonces, esta primera dilatación, también llamado austra, logra hasta 50 o 100 mililitros de capacidad, y entonces ya, como es una austra muy grande, toma el nombre de ciego. Y además tiene una estructura de un apéndice de 8 a 10 centímetros de largo, y le conocemos como apéndice vermiforme o apéndice secal. El apéndice secal en su interior tiene una serie de paquetitos parecidos a nuestras amígdalas y más o menos entre el número de 15 a 25, que eso se logra justo entre los 15 a 25 años. ¿Por qué menciono eso? Porque justo la edad en la cual la mayoría de las personas sufren de este tipo de infecciones y por supuesto operaciones oscilan entre 15 y 25 años. Puede ser antes y puede ser después. Entonces ya que estás en la edad, entonces pues, la idea es no molestar a los gérmenes que hacen eso. Aquí dentro del intestino grueso está un germen que es muy bueno, se llama E. coli o Escherichia coli. Ese germen nos ayuda a elaborar sustancias para defendernos hasta con el coronavirus, ¿sí? La colicina. También elabora vitamina K para poder defendernos contra las hemorragias. Y también complejo B para evitar la anemia perniciosa. Sin embargo, a veces cuando nosotros estamos tomando antibióticos sin prescripción médica, no como locos en tipo coronavirus, entonces a veces molestamos a la bacteria hace antibiótico resistencia y comienza a atacar el apéndice y luego hay que operarte a ti de apendicitis aguda quirúrgica. Si es que el médico no te pide más plata para aprovechar y sacar tu vesícula.
Bueno, cosas de ese tipo que a veces te ocurre y no sabes por qué te ocurre. Bueno, profe dice, se puede ser, a mí me duele mucho esa zona y no cuando lo aprieto. Señor, la apendicitis aguda quirúrgica es, cuando su nombre le indica, agudo. O sea, no es que te duele permanentemente, sino que te duele ahorita y te tira a la cama, ¿me entiendes? Y te manda al hospital. Pues se llama aguda quirúrgica. O sea, el otro puede ser pues un dolor de abdomen. Si eres mujercita, el ovario, la trompa de falopio. Si eres varoncito, de repente algo tiene que ver con tu digestión. O sea, no necesariamente tenemos que pensar que todo dolor en esa zona tiene que ser apendicitis aguda. Los que han sufrido, dígame, ¿alguno de ustedes ya ha sido operado? Dígame solamente sí, no voy a interrogar, solamente digo sí para que él sea testigo de lo que voy a hablar. ¿Alguno ha sido operado? Sí, bacán. Mira, ve, ajá, miren. No, 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 sí, sí, sí. Miren, se calcula que acá cuántos son, cuántos somos en esta sala, muchachos. ¿Me pueden ayudar? 65. Uno de cada 16 personas entre 15 y 25 años ya ha sido operado. Lo que quiere acá, como mínimo, tiene que haber 5. No, 4 o 5 ya operados. Y va en aumento. Los que no han sido operados van a ser operados. Y todos los que han sido operados recordarán de que no ha podido caminar, pues la zona de ese lado ya no le dejaba caminar a ustedes. O sea, no es que te duele solamente, sino que ya está, no puedes ni caminar. ¿Entiendes? Hay mucho malestar, pero ya sabes. A mí me acomodaron un hueso y se había salido eso. Bueno, y ese otro, no te pasa. Seguimos, seguimos. Las pruebas bioquímicas. Hoy ya estamos nosotros en los tiempos de la biología molecular. La molécula bandera es el ADN. Y lo que le está hablando sobre la vaca y sobre la ballena, que hoy la taxonomía, o sea, la ciencia que clasifica las especies, los había separado en el pasado, ahora los ha reunido en un grupo que usted puede encontrarlo ya en internet, se llama cetoartidactíleos. Lo que queremos decir que hoy, ahora los científicos clasifican a la vaca con la ballena juntos, aunque usted no lo pueda, porque el ADN es muy parecido, muy parecido. Así que, conclusión, la vaca y la ballena son lo mismo. Hoy se están utilizando enzimas para hacer esas comparaciones. Oxirreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas y mucho más para hacer análisis de las sustancias que queremos comparar. Una vez que ya nosotros analizamos la sustancia, ejemplo, aminoácidos en proteínas, ADN, lo que hacemos es clasificar, ¿me entiendes?, a los organismos de acuerdo a su rango. Desde que son muy parecidos hasta que son muy diferentes, ¿me entienden? Y de ahí vemos nosotros la lejanía o cercanía evolutiva entre el hombre, por ejemplo, y las aves. Así entonces podemos ver que el chimpancé está muy cercano a nosotros y las aves están muy lejanas, inclusive ya no compartimos muchas cosas. ¿Por qué? Porque las aves realmente no provienen de nosotros, o sea, provienen de los reptiles, pero en una era muy diferente, ¿me entiendes? En la llamada Jurásico. Y nosotros que somos mamíferos provenimos del Cretácico. Así que en esos millones de años, todos estos organismos han cambiado mucho. Así que esas son pruebas bioquímicas. Las pruebas embriológicas dicen algo más. Sabemos nosotros que los embriones son nada menos que una etapa intermedia del desarrollo prenatal. ¿Por qué digo intermedia? Porque antes éramos preembriones, por eso se llama etapa preembrionaria, que a la vez tienes varias etapas, ¿no? Blastómeras, mórula, blástula, gástrula, hay una serie de etapas. Pero cuando ya pasamos la gástrula ya somos embriones. Y si usted se da cuenta, aquí los embriones del pez son muy parecidos a los embriones de un anfibio como la salamandra, o un reptil como las tortuguillas, o el pollito chique, o hasta inclusive el rabito, o sea, el conejito hasta el ser humano. Acá está, por ejemplo, el famoso chanchito, ¿no? Lo que queremos decir es que Ernst Haeckel o Haeckel, Ernst Haeckel, hoy conocido como el padre de la ecología, también tuvo investigaciones en evolución en este tema. Y él hace un aforismo muy interesante, se llama Ley Biogenética Fundamental. Así se llama, Ley Biogenética Fundamental. En esta ley, él dice bien claro que la vida de un ser tiene 3 etapas. Se llama ontogenia, o sea, tú y yo. Una etapa de ascenso, una etapa de meseta y una etapa de descenso. O sea, la juventud, la adultez y la vejez. Sin embargo,
La filogenia es la ciencia que estudia la evolución de cualquier especie, incluyendo la especie humana. Y hacemos lo mismo. Vamos a recapitular, hacer más recapitulación. De que en el mundo real del ser humano, nosotros, el papá y mamá hacen sus cositas, él da espermatozoide y óvulo y se forma el cigote. El cigote se forma en la trompa de falopio y migra hacia donde es el útero. Y 9 meses está en un ambiente acuático, nadando como una célula, y luego se va multiplicando, sale de uni a pluricelular. Y una vez que ya va a nacer, sale del mundo acuático y llega al mundo aeroterrestre, pero todavía echadito. Poco a poco se pone a nadar, a gatear, como que es un reptil, y finalmente se pone de pie para caminar. Si se dan cuenta ustedes, eso es lo que mamá y papá han hecho cuando se han reproducido y nos dan origen a nosotros. Pero en el mundo de la evolución es algo parecido, porque primero se formó la célula en el agua. Después de uni pasó a pluricelular. Y estos organismos evolucionados salieron del agua. Pero primero salieron arrastrándose como reptiles y luego se han puesto de pie como nosotros. Lo que queremos decir que Ernst Haeckel, en las llamadas pruebas embriológicas, dice bien claro, la ley biogenética fundamental consiste en que la ontogenia, que es la historia de la vida de un ser, recapitule a la filogenia, que es la historia del origen de una especie. Muy interesante lo de Ernst Haeckel. Teorías evolutivas sobre la evolución convergente. Recuerden que convergente significa desde afuera hacia adentro. Así entonces podemos ver que existen organismos que tienen diferente origen, pero ahora están cumpliendo la misma función porque están compartiendo el mismo hábitat. Por ejemplo, el agua, el aire y mucho más. Cuando hablamos del agua, por ejemplo, las formas hidrodinámicas, si fuera el aire, aerodinámicas. Pero en las formas hidrodinámicas tenemos, por ejemplo, un insecto que puede nadar, un tiburón, que es un pez y nada, y un cachalote, un delfín, una ballena que también nada. Y si ustedes se dan cuenta, tienen orígenes evolutivos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el primero es invertebrado. Los dos que siguen son vertebrados. Pero el tiburón es un vertebrado del grupo de los peces. Pero el delfín ya es un mamífero. Lo que quiero decir es que para que el pez pueda llegar al delfín, tiene que haber evolucionado, salir de ser peces, llegar a ser anfibio, llegar a ser reptil, llegar a ser ave y recién mamífero. O sea, lo que queremos decir que el tercero, que es el delfín, es el más evolucionado de todos. Sin embargo, comparte el mismo hábitat y funciones que otros organismos hidrodinámicos como el tiburón y el insecto. La evolución divergente. La evolución divergente es nada menos que lo contrario. Diverger significa desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Y entonces podemos ver que en la evolución divergente, según los evolucionistas, hay un animalito más pequeño que el ratoncito. Se llama eomaya. Para nosotros, musaraña, tanta vaina. La musaraña es, según los evolucionistas, el primer placentario más primitivo que existe en la historia. Ojo, mamíferos ya había. Hay 3 tipos de mamíferos. Mamífero monotrema, tú le llamas el ornitorrinco, que tiene tetas, pero sus crías lo hacen con huevos. 2, el mamífero con bolsa de marsupio, los marsupiales, tú le llamas canguro. Y 3, el último mamífero, el placentario. Y ahí aparece casualmente este animalito llamado eomaya. Eomaya es lo que nosotros decimos la musaraña. Se supone que la musaraña dio origen al ratón. Y del ratón ya dio origen a todos los 19 órdenes, incluyendo los primates. Si acá invitamos según la función, veamos que entonces tiene el mismo origen, pero ahora unos usan estas extremidades anteriores para volar. Otros extremidades anteriores para nadar. Y otros para poder andar, galopar. Como se dan cuenta, ahora están cumpliendo diferente función, pero tienen el mismo origen. Estos órganos se llaman órganos homólogos y están haciendo evolución divergente. Quiero que ustedes me ayuden, muchachos, a qué horas culminan nuestras clases. 10 y 10, creo, me parece. Por favor, si lo publican. El buey y la oveja son iguales. Evolutivamente, sí, o sea, son artidáctilos también. 10:30 acabo, profesor. Gracias, maestro, al máximo. Son artidáctilos también. El buey y la oveja son artidáctilos también. Vamos a hablar sobre Jean-Baptiste Claudet, conde caballero de la Marque. Es todo su nombre completo.
Y por último, todo el mundo dirá, profe, si Jean-Baptiste es su nombre, entonces Lamar debe ser apellido. No, Lamar era el lugar donde él nació. En la comarca de Lamar, allá en Francia. Él publica su obra Filosofía Zoológica en el año 1801. Pero ya te dije que en la historia Georges Cuvier criticó su obra y su obra fracasó. Pero él no quedó ahí. Él se hizo amigo de un inglés llamado Erasmo Darwin. Sí, Erasmo Darwin. Y Erasmo Darwin fue el que lo apoya para poder seguir adelante y publicar en el año 1809 nuevamente la segunda edición de su obra, repito, Filosofía Zoológica. Entonces, nuevamente, Filosofía Zoológica es una de las obras monumentales que es un antecedente evolutivo a la obra de Darwin, llamado El origen de las especies. Repito, Filosofía Zoológica. Se publicó por primera vez en el año 1801, pero fracasó. Y se republicó en el año 1809. Es en el año 1809 en que Georges Cuvier ya no pudo haber hecho nada porque ya se le vino la obra encima. Él la perfeccionó y usó como animalito ejemplo a la jirafa y fue contundente. Es ahí donde Lamar propone 3 postulados en esa obra. 1. Teoría de la necesidad. Teoría de la necesidad. O sea, para Lamar, la necesidad tiene que ser el motor de la evolución. Y según él, según Lamar, tenía que haber 2 necesidades. 1, el alimento y 2, la reproducción, o sea, el amor, el sexo. Cuando dos chicos van a la fiesta, o 2 chicas van a la fiesta y disputan por un chico, entonces esa es la necesidad de ellos, la reproducción. O 2 jirafas o más jirafas están pugnando por alimento ya que no hay en el suelo porque los herbívoros han aumentado, ya no hay hierba. Entonces, ¿qué hacen? Cambian de nicho, o sea, de función y comienzan a comer en la copa de los árboles. Entonces estamos hablando de, repito, que el primer postulado para Lamar es la teoría de la necesidad, siendo la necesidad el motor de la evolución. ¿Cuántos motores? 2. Reproducción y alimentación. Ese primer postulado lleva un segundo postulado. ¿Cuál es? De que la jirafa tiene un problema en el cuello. Entonces, si quería resolver el problema de la alimentación, el cuello era la clave. Entonces, estamos hablando de el desarrollo y la falta de desarrollo de los órganos. Le llaman la ley del uso y el desuso. Entonces, Lamar expresa de que si tú usas un órgano se desarrolla y si no lo usas se atrofia. Pues el cuello de jirafa era óptimo para ese tipo de ejemplo. Y finalmente el número 3, una vez que, según Lamar, tú ya tienes tu cuello largo, entonces te casas con una chiquita de cuello largo y tus hijos te van a salir de cuello largo porque se lo estás transmitiendo por herencia. Entonces le expresaba que esos cambios que existen desde afuera podrían influir sobre los genes y luego finalmente transmitírselo a las nuevas generaciones. Por supuesto, eso hasta ahora está discutido, la teoría del operón y hay muchas otras teorías que todavía no respaldan, ¿entienden? Lo que Lamar había dicho. De hecho, que él lo había dicho sin conocimientos científicos, biológicos, pero en todo caso filosóficos sí. Ahora entonces podemos decir que ¿cuántos postulados tiene la obra de Lamar? 3. Primero, teoría de la necesidad. 2, ley del uso y el desuso. 3, herencia de los caracteres adquiridos. ¿Cuál de los 3 es el más discutido por los científicos, la ciencia actual, sobre los postulados de Lamar? El tercero, herencia de los caracteres adquiridos, porque ya un científico dedicó su vida a criar ratas. En todas las generaciones de ratas, 23 generaciones de ratas que crió, le cortaba la cola. Y en la generación siguiente dejó de cortarle la cola. ¿Qué crees que pasó? Volvió la cola. Así que el hecho de cortar colas no significa que en algún momento se va a hacer modificaciones desde afuera hacia los genes. Una forma didáctica de entender es que si las Kardashian siempre están haciéndose cirugías, pues la pregunta es, en el camino, cuando venga la tercera, cuarta, quinta generación de Kardashian, pues ya no necesitarán de cirugía. 2, si ustedes son aguileños, o sea, nariz grande, la chica también, tú también, y todos tus hijos son aguileños, y todos van a ser sometidos por cirugía plástica, o sea, cosmética estética. La pregunta es que si en las siguientes generaciones no necesitarás cirugía para tus nietos. Entonces, eso, por supuesto, ha sido discutido y la ciencia no lo acepta. Entonces, conclusión, la teoría de Jean-Baptiste Lamar es una teoría ¿cómo se dice? Muy aceptada, pero no es asertiva.
Ese es el problema, es lo que se critica de esa teoría. No lo digo yo, sino lo que tú tienes que responder en el examen. ¿Quieren preguntar algo por ahí? Creo, me parece. Arturito, creo que es. Seguimos. Teoría de Lamarck. Lamarck fue, en todo caso, un asesor de la corona francesa que se expresó diciendo de que si el órgano que tú usas, lo usas bien, correctamente, se desarrolla, pero si no lo usas, en todo caso se atrofia. En la imagen que estás viendo abajo, tú puedes ver, ¿no? Una pareja se casa, la pareja se hace deportista, y luego él, a través de los genes, diseñan un mejor hijo. Definitivamente eso, aunque no lo creas, si bien es cierto, no es tan lejos de la realidad científica, porque hacer ejercicio es bueno y todo demás. La NASA hizo un trabajo en el año 2000, sí, en el año 2000, 2002, en el cual obtuvo niños con un coeficiente intelectual superior a los que ellos habían tenido antes. La NASA podía obtener niños de 160 hasta 180 de coeficiente intelectual. Sin embargo, la NASA, ¿qué hizo? Reunió a los científicos y astronautas más connotados y los reunió en parejas, aunque no lo crean. Y los hijos de ellos son los que superaron, ¿me entienden?, las expectativas con las nuevas técnicas, pero ya no siempre son lamarquistas. En todo caso, la teoría de Lamarck quedó zanjada con una teoría prácticamente falsa en su conclusión. Darwin. Charles Robert Darwin, su verdadero nombre. Hijo de Robert Darwin y nieto de Erasmo Darwin. Él nació en Inglaterra y estudió en la Universidad de Springfield. La primera carrera fue medicina, un año. El papá preocupado porque ya tenía una vida relajada, sedentaria, entonces lo invita, entre comillas lo invita, porque al final se sabe que lo obligó a ser cura. Y para eso tiene que entrar, ingresó al concilio, o sea, a estudiar teología en la Universidad de, ¿cómo se llama este? Ahora me acuerdo por ahí. Cambridge. Y sí terminó la carrera, pero no se graduó. Así que él tenía de carrera terminada teología. Él nunca estudió la carrera de historia natural, pero dentro de la carrera de teología sí tuvo el curso de historia natural. Es ahí donde conoce al doctor Henslow, que es uno de los, en todo caso, emblemáticos formadores de Darwin. Darwin tuvo su primera influencia, como ya sabes, en su abuelo, porque era amigo de Lamarck, era evolucionista. Darwin de chibolo recolectaba piedritas, cositas, ¿no? Era un coleccionista nato. Darwin era nieto e hijo de asesores, perdón, de médicos de la corona inglesa, o sea, era aristócrata, era pitucón. Y cuando papá lo reconecta con el doctor Henslow de la universidad, él es admitido para ser marino mercante en un buque llamado Beagle o Beagle, el buque. En ese buque él viaja durante 5 años como un marino mercante de origen civil y hacer su mismo trabajo, recolectar piedritas y todo lo demás. Salió de Inglaterra, llegó a Cabo Verde, que es África, cruzó el Atlántico, llegó a Bahía, que está cerca de Sao Paulo, allá en Brasil, y de ahí pasó al Mar de Plata, así que conoció pues Uruguay, conoció Argentina, dio la vuelta por Tierra de Fuego, llegó a Valparaíso, llegó a Callao inclusive, que en ese tiempo era en todo caso el puerto de intercambio más importante de Sudamérica, y ahí es ahí donde se entera de las Islas Galápagos. Él llega a Galápagos y se maravilla con su biodiversidad, especialmente las tortugas, en las tortugas Galápagos, que son gigantes, y no tuvo problemas para explicar por qué eran gigantes, porque no habían depredadores. Y la segunda eran los pinzones, que casualmente los pinzones son gaviotitas, pajaritos de esa isla, de esas islas, que tenían diferentes formas de pico. Entonces él entendió que han tenido diferentes formas de adaptación. Es ahí donde con estas aves él formula, ¿me entiendes? Pinzones, ¿no? La llamada obra El origen de las especies. Aunque el real nombre de la obra es más largo, o sea, es On the Original Space for Mixed Natural Selection. Estamos hablando de sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, publicado como folleto junto a Wallace
en el año 1858, pero un año después, él publica solo la obra monumental El origen de las especies. Así que El origen de las especies se publica en el año 1859, prácticamente cuando Darwin ya cumplía 50 años. Darwin nació en el año 1809, justo cuando Lamarck republicaba su obra Filosofía Zoológica. Así que mientras Lamarck festejaba su segunda edición, el abuelo de Darwin, amigo de Lamarck, festejaba el nacimiento de su hijo llamado Charles Robert Darwin. Sobre los postulados de Darwin. Darwin dice que la evolución no es estática, de cabeza no es estática, o sea, es dinámica, o sea, hay cambios. La evolución tampoco es tan brutal, no es verticalismo, es gradual. Entonces, Darwin no profesa el verticalismo, sino el gradualismo. Que, bueno, ahí no aparece, pero te voy a dar la noticia de que el motor, según Darwin, para la evolución, no es la necesidad, sino la competencia. Y se compite por 4 motivos. 1, alimento. 2, reproducción. 3, territorio. Y 4, poder. Míreme. En cambio, el caso de Lamarck fueron solamente 2, alimento y reproducción. Acá son 4, o sea, territorio y poder más. Darwin dice bien claro de que los organismos parecidos sean emparentados y descienden de antepasados comunes. O sea, eso significa que hay evolución. Hay una lucha por la existencia. Hay una supervivencia por el más apto, que puedes leer al último. Y si el más apto sigue sobreviviendo, entonces tiene que haber una selección natural. La naturaleza es la que nos elige a nosotros. Nosotros no elegimos a la naturaleza. ¿Cuándo ocurre eso al revés? O sea, cuando elegimos a la naturaleza, cuando hacemos nosotros selección artificial. Por ejemplo, estamos en un corral y sabemos qué gallina cruzarlo con qué gallo. ¿Me entienden? O un perro, ¿no? Cruzamos nuestro perro de raza con otro perrito. Eso se llama selección artificial. Pero si nosotros no estamos, entonces la naturaleza hace su labor. Se llama selección natural. Como ustedes pueden ver, esa es la portada de la obra original. Como para que digan que yo no estoy mintiendo. Si tú lees arriba, dice on, que significa sobre. Es que antiguamente los eruditos de la época no hablaban de frente el título, ¿no? Sobre, o sea, es un tratado sobre. Y acá miren THE, como lo al revés, ¿no? Ese es el inglés pasado. Original Space por medio de la selección natural. O sea, no es que yo lo invente. Lo lógico es que diga el origen de las especies, pero el nombre original de la obra es sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. Y ahora, ¿quién firma? Charles Darwin. Deberían saber ustedes que investigaciones de los años 90 demostraron que Charles Darwin no escribió solo la obra, sino que él engañó a más de uno. Sí, engañó a más de uno, especialmente a Alfred Russel Wallace, un joven naturalista que salió graduado en doctorado de la Universidad de Cambridge, que conoció a Darwin cuando ya Darwin era cuarentón, y le entregó su obra para que Darwin lo revise. Finalmente, cuando ya se analiza la obra, cientos de años después, los escritos en la obra de Darwin aparecen exactamente escritos en la mano de Wallace, ¿me entienden? Allá en República de Gales. Él era galés. Los científicos han ido a ese museo ahora, ¿no? Porque es un museo, la casa de Wallace, y han encontrado manuscritos exactos que aparecen en el origen de las especies. La pregunta es, ¿cómo es que algo tan coincidente aparece ahí? La respuesta, Darwin copió. Hugo de María de Bryce, de origen holandés, él republica la llamada obra Hibridación de las plantas de Gregor Mendel, junto a Correns y junto a Sherman. Pero en el mismo año, que es 1900, él también publica su propia obra, llamada Teoría de Mutaciones. Para ello, la mutación no era genética, porque aún no había el concepto de gen en el año 1900, pero sí había mutación desde el punto de vista estructural orgánico. Entonces él decía que la mutación no es tan mala. Eso depende del tipo de mutación. Puede haber mutación ventajosa o mutación desventajosa. Sí, hay 2 tipos de mutaciones. Hay una cuarta teoría, llamada teoría sintética o neodarwinismo. Léanlo bien.
fue multidisciplinaria e inclusive multipaíses, porque señores de Inglaterra, de Francia, de Alemania, Dos Ángeles, por ejemplo, era de origen ruso, se reúnen para poder hablar sobre Darwin y a decir que la obra de Darwin era bacán, solo que cada uno tenía una especialidad. Uno era ecologista, el otro era genetista, el otro era evolucionista. Entonces, ¿qué hacían? Lo único que han hecho es actualizar la teoría de Darwin con los conceptos actuales de ahora, nada más. Entonces, ¿qué es el neodarwinismo? Es el mismo Darwin, pero actualizado. Entonces, todos ellos van a tener que coincidir en algo, pues, que rechazan a la herencia y los caracteres adquiridos de ¿quién? De Lamarck. Por lo tanto, tienen que aceptar solamente a Darwin. Ratifican el gradualismo de Darwin. Tú sabes que Darwin era gradualista. Y además deben ratificar y reconocer a la selección natural. Tú sabes que para Darwin, la selección natural es la conclusión de todo. Estamos la supervivencia de más alto. Solo que ahora le dan conceptos actuales que Darwin no había conocido, como la teoría de mutaciones cromosómicas o la variabilidad genética que hoy se conoce con el nombre de crossing over. Y también, por supuesto, sobre genética de poblaciones, que antes no se hablaba y hoy sí se habla. Entonces, en conclusión, la actualización de la teoría de Darwin hoy se conoce con el nombre de neodarwinismo. Le decía yo sobre el Equus, que hoy se ha convertido en ¿quién? En el caballo. Cómo desde el finales del Cretácico hasta hoy, ¿en qué se ha convertido? En el caballo que nosotros conocemos. La extinción en masa. La extinción en masa, señores, como ya te dije, a lo largo de la historia ya se han extinguido alrededor de más del 90% de organismos, y solamente quedan, estamos presentes, el 10% de los organismos. Se han extinguido durante 5 superextinciones. Y si te preguntan cuál ha sido la más brava, la tercera. Porque acabó con el 98% de la biodiversidad. Me estoy hablando del mar. Pero a Dios gracias, ese 2% es la que reconstruyó todo lo que ahora conocemos de nuevo. Después de la tercera viene, entonces acaba con los peces, entonces da origen no solamente a los nuevos peces, sino también a los anfibios, a los nuevos reptiles que le llamamos dinosaurios. Esos dinosaurios comenzaron a aparecer en el Triásico, pero piña, apareció una cuarta superextinción y acabó con esos primeros dinosaurios del Triásico. Como ellos no mueren todos, murió un 85%, un 15% quedó vivo y se pasaron a ¿dónde? Al Jurásico. Es en el Jurásico que aparecen las aves. Y del Jurásico, esos dinosaurios pasaron al Cretácico. Piña, porque al final del Cretácico, llamado Cretácico Superior, viene la quinta superextinción. La quinta superextinción acaba con prácticamente todos los dinosaurios. Se asume que fue causada por un meteorito o un supermeteorito que cayó en el Golfo de México. Causó una explosión equivalente a 1000 bombas atómicas y, por supuesto, tiñó de humo, no solamente el agua, sino también el aire. Eso causó la muerte introspectiva y posterior de los dinosaurios. Así entonces, ya lo sabes. Aquí estamos viendo un gran cráter en el Golfo de México y una capa de iridio extendido por todo el mundo hace pensar que un asteroide cometa de 10 kilómetros cayó en la Tierra provocando un prolongado invierno de gran impacto. Eso es lo que se presume que ocurrió, ¿me entiendes?, en el Golfo de México. Un gran meteorito, o un cometa, si es que algunos piensan, de 10 kilómetros habría caído ahí y acabó con todos los dinosaurios. Así que ya fueron, ¿no?, los dinosauritos. Debemos saber que el iridio es un metal que solo se fusiona más o menos en un calor que hacen 1000 bombas atómicas. El iridio así nomás no se derrite. Pero para que se derrita y hayan encontrado eso alrededor de los cerros del Golfo de México es porque el impacto ha sido bastante desastroso. Bueno, la teoría de la mar, esto ya ustedes lo conocen, lo hemos visto hace rato. No que se repetía. Y vamos a ver algunas preguntitas. A ver, señores, vamos a ver las preguntitas. Acá está. Estas son preguntitas de genética que a ver si ustedes lo repasan para que entiendan bien. ¿No? Algunas nomás.
los siguientes gametos, A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, ¿de dónde proviene? De un dihíbrido, no te olvides, dihíbrido. Todo esto acá es dihíbrido. ¿Cuál fue el monje austriaco que desarrolló los principios de la genética? Los principios de la genética lo hizo Gregor Mendel, no te olvides, pero él no le llamó genes, él no conoció la palabra genes, él llamó los factores, no te olvides, factores. Mendel da a conocer los resultados de sus experimentos en el año 1865, año en que rechazan su obra, Hibridación de las plantas. De los siguientes eventos ya había ocurrido por aquel entonces. ¿Qué había ocurrido antes de 1865? La publicación del origen de la especie de Darwin en el año 1859. O sea, 59, o sea, 6 años después, ¿no? Se publicó la obra Hibridación de las plantas de Gregor Mendel. Bueno, esta es una pregunta de genética que, como ya hemos visto en la clase anterior, no hay problema. Vamos a las preguntas de evolución. Vamos a buscar las de evolución. Por acá viene evolución. Me parece que todos son de genética. Sí, acá está. Ajá. Miren, dice, el verticalismo evolutivo fue una tendencia de las primeras teorías evolutivas, como por ejemplo planteada por la teoría de Bateson. Cuando decimos verticalismo, o sea, cuando todos los cambios son catastróficos, ¿me entienden? Cubierta también era catastrofista, ¿me entienden? O sea, pero ¿qué pasa? A partir de Darwin, ya él dice, no hay catástrofe, todo es gradual, todo es gradual, gradualismo. Recuerden que Hugo de Bryce habló sobre teoría de mutaciones. Espero que sí, claro, mandártela, no hay ningún problema, por mí no hay ningún problema. Y es más, ahorita terminado con eso y si nos quedan minutitos, yo te los envío por el mismo archivo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ya está. La selección natural se postula ¿qué? Se postula ¿qué? En la selección natural se postula ¿qué? ¿Alguien sabe? Selección natural de Darwin. A ver si me ayudan con esa clave. Pregunta de examen de emisión. Nada. Los seres vivos cambian por su medio. O sea, los seres vivos cambian por su medio. O sea, el ser vivo no cambia al medio. El medio lo cambia nosotros, no cambia a nosotros. Charles Darwin fue el más importante en desarrollar una teoría que mostraba que la vida había surgido gradualmente sobre la Tierra. Uno de los enunciados afirma que A. la A, puede ser A. No, las poblaciones se incrementan en progresión geométrica. Cuando él habla sobre gradualismo, él habla sobre población. Y entonces rescata a Thomas Malthus. Si ustedes algún día han escuchado de Thomas Malthus, dice bien claro, Thomas Malthus dice que el alimento crece en progresión aritmética, mientras que la población crece en progresión geométrica. Entonces, y él, Darwin, rescata justo la segunda parte de esa expresión. La Profe, segunda parte la rescata. Así que ya profe, está. Sí, te escucho. ¿cómo es que esa población se incrementa en proporción geométrica? Ya, a ver, miren. Hoy ya en los tiempos difíciles, diferentes. Para el señor Thomas Malthus, el alimento crece en progresión aritmética, mientras que la población crece en progresión geométrica. Él está advirtiendo al mundo de que mañana más tarde, tanta gente hay que va a haber poco alimento. Entonces, ese libro fue ya escrito, publicado 100 años atrás a Darwin. Y Darwin lo que hizo es rescatar esa frase de ese libro, más que toda la segunda parte, sobre la progresión o proporción geométrica, el crecimiento de la población. En su primera parte, el libro de Darwin, él habla sobre población y él se inspira en Thomas Malthus, sobre eso. De eso se trata la expresión de arriba. Cuando los integrantes de una comunidad se dispersan ocupando ambos ambientes distintos y originan varias poblaciones sin capacidad de cruzamiento, estamos frente. Para cuestión didáctica, antiguamente existía el lobo, pero hace 2000 años el hombre domesticó al lobo. Y hoy día el perro y el lobo ya no pueden hacer hijos.
Ya no pueden hacer hijos. Quiere decir entonces que ha ocurrido una evolución, ¿convergente o divergente? A ver, dime, ¿convergente o divergente? ¿Convergente o divergente? La respuesta es divergente, porque ya se han separado, ya no pueden estar juntos. Todos los seres vivos comparten un mismo código genético. Es una evidencia de que si todos tenemos el mismo código D. genético, debe haber... La D, me dijiste D. Claro, eso dijo Darwin. Pues. Darwin dijo eso. Todos descendemos de un ancestro común. Recuerden los postulados de Darwin. 15. La causa de la evolución, según la teoría lamarquista, la jirafa, se basa en el cambio ambiental y el uso y el desuso. Según usted, lo incorrecto es que no habló Lamarck. Dice, los órganos a ser usados se desarrollan, claro, es ley del uso y el desuso. Los órganos determinan un cambio ambiental. Pregunta, ¿el órgano cambia el ambiente? Dime, ¿los órganos pueden cambiar el ambiente? Más una locura sería eso. Sí, pues, podría ser, pero no. O sea, según la evolución, no. Más bien el ambiente te cambia a ti. 16. Propuso la teoría del catastrofismo. ¿Quién fue el que habló sobre catástrofe? ¿Se acuerdan? ¿No? El padre de la paleontología. El Charles que era la Darwin. bronca de... ¿Ah? Charles Darwin. No, Darwin fue gradualista. George Cuvier. George Cuvier. George Cuvier, muy bien, maestro. Ahora sí, aquí grande es usted, maestro. Claro, George Cuvier, el padre de la paleontología. En la evolución prebiótica, o sea, antes de la vida, una condición para el surgimiento de la vida fue, no se olvide de eso, reductora. Antes de que aparezca la vida, no había oxígeno. Oxígeno es cuando recién aparecen los vegetales, cuando hacen fotosíntesis, pero ojo, cuidado, la vida apareció sin oxígeno y por lo tanto la atmósfera es reductora. Entre los gases presentes en la atmósfera primitiva se encontraba excepto. ¿Qué no había en ese tiempo? Como lo que te estoy diciendo ahorita, ¿qué no había? CO2. No, No. oxígeno, no había, al inicio de la vida no había oxígeno. Ah, no, ese es creo. Eso O2, no se O2. olvida, Perdón, es un dato O2. interesantísimo. La formación de complejos macromoleculares de determinadas proteínas fue planteada por si acaso, es un dato, es teoría, es de Fox, Profe, un Michael rato, Fox. Se ¿puede llama poner el anterior? Lo puedo tomar captura. a ver, la anterior, la 18 ya está. La 18 es la alternativa C, pero este documento ya está con ustedes, chicos. Ya está, ya lo mandé. Así que si ustedes abren el chat, ahí lo van a descargar, descarga. Ahora, basta que uno lo descargue, hagan su grupo si no lo han hecho. Ya creo que tienen, todos los salones tienen grupos. ¿Eh? Y ahí lo descargan y si estás con celular y todavía no puedes abrir, no hay problema, después lo abres. ¿Cómo que no está? ¿No? O sea, wow. Vamos a ver. Ya, termino con el 19, ya sabes, Fox, 19 y 20. Ya está. ¿Cómo que no está? A ver, no se pasen, no se pasen. No me hagan sentir mal. Yo soy un chico muy sensible. A ver, chicos. Voy a, eh, voy a guardar acá. Voy a guardar. Y los voy a enviar. Me dan unos segundos. Eso de hablar, parece COVID. ¿No? Entonces, miren, voy a enviar nuevamente. Estoy enviando genética y evolución. Ahí está, genética y evolución. Bueno, el título es genética, pero es evolución, ¿no? Ya está. A ver, fíjense, confirmen si está, si llegó o no llegó, si no ya piña. ¿Es o no es? Ah, ya sé. ¿Sabes cuál es el problema? Que se lo estoy enviando solamente a uno.
Ese es el problema. Entonces, necesitaba para todos. Disculpando, muchachos. Solamente a uno le voy a mandar. Entonces, ya está. Ahora sí, reenvío para todos. Ahora sí. Reenviado para todos. Me pasa que está enviando solamente creo que a David o a uno.